Todos, el día de hoy continuamos con una sesión más en el Diplomado de Derecho Procesal Civil. El día de hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación del doctor Carlos Valdivia, quien abordará el tema postulación del proceso, demanda, contestación y reconvención. El doctor Carlos Valdivia es juez superior provisional de la Sala de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Es abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrando en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y doctorado concluido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor universitario de pre y posgrado en su especialidad. Asimismo, es autor de diversas obras y artículos en revistas especializadas. Estimado doctor Carlos Valdivia, le agradecemos enormemente su presencia en el diplomado y en ese sentido le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes por la invitación y a todos los que nos acompañan el día de hoy dentro de esta plataforma virtual. Muy bien, para dar inicio a la presente clase, voy a permitirme compartir unas diapositivas para efectos de que me puedan seguir en el desarrollo de la misma. Muy bien, en tal sentido, es importante de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la postulación del proceso civil. Vamos a hablar de aspectos relativos a la demanda, la contestación y la reconvención, y lo que buscaré es hacer un poco más didáctica la comprensión del tema que voy a desarrollar el día de hoy. En tal sentido, cuando entramos al tema de lo que es la postulación del proceso, vamos a ingresar a lo que es la etapa postulatoria del proceso, que es la etapa inicial, en torno al cual se va a estructurar el devenir que va a tener el proceso hasta la sentencia y su posterior ejecución. En tal sentido, es de que dentro de esta etapa postulatoria se van a desarrollar las siguientes etapas o los siguientes actos procesales que pueden ustedes apreciar, que es en primer lugar la interposición de la demanda, que es la materialización del derecho de acción que se constituye en una o más pretensiones que propone el demandante para efectos de que el órgano jurisdiccional le brinde una respuesta en relación a las mismas. Y es de acuerdo a cada una de las pretensiones las cuales merecerán una respuesta del órgano jurisdiccional amparando o desestimando la demanda. Es por esto de que muchas veces existen voces contrarias en relación a que, ejerciéndose ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, debería proceder a admitirse al trámite de la demanda, sin ningún tipo de situación la cual afecte este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero por otro lado, como vamos a ver más adelante, al momento de presentarse la demanda va a pasar por el filtro de la calificación y la verificación de los presupuestos y requisitos contenidos en el Código Procesal Civil en el artículo 424 y siguientes. Posteriormente, a la interposición de la demanda, si es que esta es admitida, lo que se va a verificar es el emplazamiento al demandado con el contenido de la demanda para que el mismo pueda ejercer su derecho de contradicción y pueda defenderse en torno a los argumentos descritos y contenidos en la demanda. Como vamos a ver también a continuación, se verá que va a depender mucho de lo que diga el demandado para efectos de lo que, en este caso, evaluará el juez en la demanda. Y no únicamente se va a circunscribir en tomar como verdadero todo lo referido a la demanda, sino lo contrastará en mérito a las pruebas, en mérito a la acreditación de cada una de las preposiciones fácticas en las cuales se ha construido la demanda y la contestación para efectos de aplicarse el contenido del artículo 196 y 200 del Código Procesal Civil en torno a la carga de probar que tienen las partes y frente a la improbanza aplicarse el artículo 200 que refiere en relación a que si no se acreditan las pretensiones y la reconvención, esto llevará en que sea infundada la demanda. Después, como decía, de este emplazamiento se da la constatación de la demanda y el demandado puede tomar varios caminos en relación a la contestación, que va desde enervar cada uno de los argumentos contenidos en la demanda, aceptar algunos o en su defecto puede también tomar la actitud de aceptar los fundamentos de la demanda. Y esto conllevará a que, en tal sentido, ya sea a través de una forma especial de conclusión del proceso, como puede ser un allanamiento,
de la misma derivará en que se emita la sentencia sin mayor demora. Por otro lado, si opta por el camino de la reconvención, va a plantear sus propias pretensiones para efectos de que la parte demandante se defienda en torno a las mismas. Es decir, el demandante frente a esa pretensión formulada por el demandado se constituirá en un demandado. Y esto es permitido dentro del ámbito regulado por nuestro Código Procesal Civil, que también tiene algunas características que lo desarrollaremos. Por otro lado, las excepciones y defensas previas que se constituyen la defensa de forma que va a ejercer ese demandado para efectos de cuestionar lo que son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción en torno a la ausencia o que presente algún tipo de defecto, las mismas. La rebeldía, que también sería el camino que puede tomar el demandado, que se consistiría en el sentido de que éste opta por no contestar la demanda o este opta por presentarla de contestar de manera extemporánea, sabiendo los plazos y la impetuosidad de los mismos establecidos en el Código Procesal Civil, que hace que transcurrido el plazo señalado para una determinada actuación judicial, no puede retrocederse el proceso hacia esta etapa que ya transcurrió y acabaría en lo que es la extemporaneidad y acabaría en lo que se transformaría en que no se ha efectuado esa defensa y como consecuencia de ello incurriría y sería declarado rebelde. Por otro lado, el saneamiento del proceso. El saneamiento del proceso que sería la etapa siguiente a la contestación de la demanda para posteriormente al saneamiento del proceso poder acudir ya a lo que son la fijación de puntos controvertidos y todas las demás etapas que se siguen posterior a ello. Es importante que tomemos en cuenta que en relación al saneamiento del proceso van a haber diferencias. Por un lado, si nos circunscribimos en un proceso el cual no aplica el proyecto piloto para la modernización de los despachos judiciales en materia civil, lo que conocemos como la oralidad civil, que ya se aplican en alrededor de 26 Cortes Superiores de Justicia del país, esto va a derivar en que el juez, una vez saneado el proceso, emita un auto el cual fije los puntos controvertidos y proceda al saneamiento probatorio. Pero para esto, en este auto que declara saneado el proceso, lo que hará es requerir a las partes que dentro del plazo de 3 días cumplan con proponer los puntos controvertidos que ellos consideran que son los importantes y los necesarios para efectos de establecer aquellas cuestiones en las cuales existen discordancias, existen desavenencias en cuanto a las posiciones que las partes han asumido en el proceso. Si no lo hacen en ese plazo, el juez procederá a fijarlos. Pero si nos encontramos en el ámbito de la oralidad, esto se va a realizar dentro de lo que es la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos. Y esto derivará en que después de las etapas que se desarrollan en la misma, como es la presentación del caso, alegatos de apertura, posteriormente se va a buscar este saneamiento para efectos de que se puede establecer estas cuestiones en relación a que si el proceso puede transcurrir al no existir ninguna cuestión que le pueda enervar. En el sumarísimo, en cambio, aquí sí, esto se va a desarrollar dentro de lo que es la audiencia única. Cuando nos referimos también a otro punto que se desarrolla dentro de esta etapa postulatoria, que es la fijación de los hechos controvertidos y el saneamiento probatorio, esto conllevará a que en este ámbito, ya como lo dije, dependiendo si nos encontramos en la oralidad o no, si no nos encontramos en la oralidad, esto será en el auto de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento probatorio, pero si nos encontramos en la oralidad, esto será dentro de la audiencia única, perdón, dentro de la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos y en la única también dentro del proceso sumarísimo. Podría plantearse y podría entenderse que esta etapa persigue los siguientes objetivos, como por ejemplo, lo que procura, lo que busca es proponer pretensiones y buscar esa defensa por las partes procesales, ya sea demandante y demandado, los cuales van a presentar sus posiciones distintas, discordantes en algunos casos,
existirá cierta coincidencia en relación a algunos puntos y se discutirá en aquellas que hayan desavenencias dentro del proceso y posteriormente serán reconocidas o rechazadas por parte del juzgador haciéndose el filtro. ¿Cuál va a ser el filtro que va a permitir acoger o no una posición o un mecanismo de defensa? Lo primero es que esa premisa fáctica tenga que tener un correlato probatorio y lo segundo es de que guarde relación con las cuestiones materias de controversia. Por otro lado, el juez debe verificar, debe revisar ese cumplimiento por parte del demandante de lo que son los requisitos de admisibilidad y de procedencia de la demanda. Me refiero al contenido del artículo 424 y siguientes del Código Procesal Civil. Por otro lado, deberá sanear lo que es la relación procesal. Y ese saneamiento de la relación procesal es un filtro más, lo que conocemos como el despacho senador, en el cual el juez verificará si hay una relación jurídica procesal válida al cumplirse con los presupuestos procesales y al cumplirse con lo que son las condiciones de la acción. ¿Promoverá la conciliación? Sí. Va a promover la conciliación tomando en cuenta si nos encontramos en la oralidad. Esto derivará en que el juez obligatoriamente en la audiencia preliminar tendrá que buscar que las partes concilien, pero si nos encontramos en un despacho tradicional que no aplica la oralidad, esto se hará a petición de las partes. Si ambas partes lo solicitan en la audiencia, el juez tendrá que hacerlo, pero si dicho pedido se hace posterior a la audiencia, el juez tendrá que convocar a una audiencia para tal finalidad. Y si se pide, se convoca, se señala la fecha para la audiencia y no asisten, se puede imponer una multa a las partes de hasta 5 unidades de referencia procesal. Por otro lado, precisarse los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos, como señalé, aquellos aspectos en los cuales no existe una posición uniforme y acorde por las partes procesales. Y estos hechos controvertidos, también recordemos el contenido del 10º Pleno Civil Casatorio, que con claridad señala que el juez debe ser exhaustivo al momento de fijar los hechos controvertidos. Y esta exhaustividad va a corresponder en que no transcriba petitorios, en que no transcriba petitorio de la demanda y la contestación, sino que establezca esas cuestiones en controversia, que serán, como digo, ese centro o ese parámetro que servirá al juez para efectos de despachar esos medios probatorios o aceptarlos. Y esto derivará en que aquellos que no tengan esa condición de controvertidos simplemente no sean actuados por parte del juzgador. Por otro lado, es importante también que tomemos en cuenta algunas cuestiones en relación a lo que es juzgamiento anticipado del proceso. También dependerá de la posición de que las partes hayan adoptado en el proceso. Si es una cuestión meramente clara, ya el juez tiene claro el asunto y las pruebas actuadas son principalmente o son todas pruebas documentales, el juez puede proceder a lo que es el juzgamiento anticipado. Y también crearse las condiciones para efectos del normal desarrollo del proceso. Y entonces, ya hablando de cada uno de estos ejes, nos referimos a lo que es la demanda, y ahí vemos el concepto del desaparecido profesor sanmarquino Juan Morales Godo, quien refería que la demanda es el acto procesal a través del cual el justiciable, haciendo uso de su derecho de acción, acude al órgano jurisdiccional planteando una o más pretensiones sobre las cuales solicita se emite una resolución definitoria. Entonces, es el demandante el que ejerce ese derecho de acción, ese derecho de acción que forma parte de ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y como consecuencia de ello, al acudir al órgano jurisdiccional planteando una o más pretensiones, este tiene que pronunciarse estimando esas pretensiones o desestimándolas. Es por eso que les refería inicialmente de que en doctrina algunos sectores como la profesora Eugenia Ariano, el mismo profesor, el profesor Morales Godo, quien ya nos dejó hace algunos años, establecen y refieren de que ese acto en torno al cual el demandante decide plantear una o más pretensiones
ejerciendo ese derecho de acción contenido en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, trae como consecuencia de que el órgano jurisdiccional atienda esa pretensión. Y al órgano jurisdiccional, al atender esa pretensión, también ello derivará en que el mismo no proceda a desestimar esa demanda, sino de acogerla y darle el trámite pertinente a la misma. Pero sin embargo decimos dónde queda lo regulado normativamente en cuanto a los requisitos, los presupuestos para efectos de la presentación de la demanda, regulados en el 424, 425 y 426, y los criterios de establecidos en el 426 y 427 para que el juez pueda realizar el acto de calificación de la demanda. Y es así de que no existe una posición armónica en tal sentido. Por otro lado, la interposición de la demanda va a tener dos objetivos claramente definidos. Uno inmediato, que es la iniciación del proceso, el inicio del proceso, y otro que es lograr o alcanzar un pronunciamiento judicial definitivo, concreto. Y el alcanzar ese pronunciamiento judicial definitivo, concreto, va a derivar en que todos los alcances de esta demanda persigan el punto de partida y persiga, por otro lado, un pronunciamiento final que se dará a través de la sentencia, la cual determine el tema propuesto al órgano jurisdiccional. Hay que tomar en cuenta también el aspecto relativo a la importancia que tiene la demanda. Y esta demanda reviste importancia porque es aquel acto constitutivo de esa relación procesal, que como señalé es el vehículo a través del cual el actor plantea una o más pretensiones, ejerciendo las acumulaciones reguladas en el Código Procesal Civil, que puede ser una acumulación objetiva, que son de pretensiones, y en torno a la cual puede realizarlo de manera alternativa, accesoria, o puede hacerlo también en este contexto de acuerdo a lo que él considere en torno a sus pretensiones. Por ejemplo, si hablamos de una acumulación subordinada, estamos hablando de en la cual se plantean dos pretensiones, una principal y una subordinada que va en relación a la pretensión principal. En el supuesto que se desestime la pretensión principal, sea declarada infundada, el juez se tendrá que pronunciar sobre aquella pretensión subordinada a la primera. Pero si es estimada la pretensión principal, no cabría que se pronuncie en torno a la pretensión acumulada de manera subordinada. Es accesoria la acumulación objetiva de pretensiones que nace al momento de interponerse la demanda cuando supongamos, existe una pretensión principal y otra accesoria que gira como satélite en torno a la principal. Y para efectos de su acogimiento va a depender que la pretensión principal sea estimada para efectos de que de manera automática se estime la pretensión acumulada de manera accesoria. Y todo esto derivará en que no exista mayor razonamiento para efectos de acogerse esta pretensión. Supongamos que nos referimos al caso de una demanda de nulidad de acto jurídico en la cual se declara fundada la demanda por la causal de repente de fin ilícito contenida en el artículo 219, inciso cuarto, y se da la situación de que se plantea como una pretensión objetiva accesoria de que se cancele la partida registral en la cual se encontraba inscrito de repente, supongamos, un acto jurídico de compraventa. Es en ese contexto en el cual el juez declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y declara la nulidad de ese contrato de compraventa y acoge la pretensión accesoria y como consecuencia de ello va a cancelar el asiento registral donde se encuentre inscrito ese acto jurídico. Y la alternativa es aquella situación en la cual el demandado va a elegir cuál de las pretensiones va a cumplir. Supongamos que a una persona se le reclama el pago de $5.000 o que entregue un determinado bien, como por ejemplo una computadora determinada de última tecnología. Declararse fundada al momento de llegarse la oportunidad en la cual se le exige
que cumpla con la obligación, el demandado puede escoger cuál cumplir. Puede escoger entregar la suma de dinero o entregar el bien que se le está reclamando. Si no lo hace, si no quiere escogerlo, lo hará el juez. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, volviendo al tema de la demanda. La demanda, como señalamos, ya hablamos que es aquel vehículo a través del cual el actor puede plantear una o más pretensiones y se constituiría en aquella limitación a ese poder del jugador, porque en torno a lo que es planteado por las partes, este tendrá que pronunciarse, porque si emite un pronunciamiento de algo fuera de lo planteado por las partes, estaríamos hablando de que esa sentencia será una sentencia extrapetita, que se va más allá del petitorio. Puede ser también, en este contexto, de que esto genere esa situación. Y esa limitación de que el jugador resuelva lo que está planteado en la demanda va acorde con lo que es el principio de congruencia, que exige que el juez se pronuncie a lo únicamente planteado por las partes procesales. Y es en ese contexto en el cual el juez no puede salirse de ese marco que le han impuesto las partes procesales a través de la demanda y la contestación. Y si se infringe este principio de congruencia, eso también derivará en que finalmente esa decisión pueda tener carácter de nula entre aristas que puedan tomarse en caso de impugnarse esa decisión. Por otro lado, cuando los hechos descritos en la demanda limitan la actuación de medios probatorios, ¿qué implica que ello limite la actuación de medios probatorios? Volvemos al punto que señalé en cuanto a lo que expresan las partes para ejercer su defensa y al momento de reclamar, hacer una petición al órgano jurisdiccional a través de la demanda. Esto va a derivar en que se dé una circunstancia en la cual lo planteado, lo descrito por las partes para fundamentar ese petitorio va a conllevar a que cada una de esas preposiciones fácticas tenga que ser probada. Si yo digo que estuve en un lugar, por ejemplo, yo estuve en el departamento de Arequipa el día 1 de enero del 2023, yo tendría que acreditar que estuve en Arequipa. Porque en caso contrario, si se trata de un proceso de nulidad de acto jurídico que se me esté imputando, que yo he suscrito ese acto jurídico, pero sin embargo, que se ha celebrado de repente en una localidad determinada en Lima, y yo acredito que he estado en Arequipa en esa fecha, esto cabería a que tenga que probar esa afirmación. Y así va a tenerse que realizar con cada una de las afirmaciones que se puedan sostener dentro del proceso. Pero claro, esto va a la par de lo que son los hechos controvertidos, los cuales van a señalar ese parámetro que el juez finalmente realizará esa actividad probatoria. Por otro lado, la demanda tiene una íntima vinculación con la sentencia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué existe esa vinculación de la demanda con la sentencia? Porque la sentencia se va a pronunciar en torno a las pretensiones que han sido planteadas en la demanda. No puede pronunciarse sobre otra cosa, como también se pronunciará en relación a lo alegado por el demandado. Y en tal sentido, es de que existe esa vinculación, porque la demanda es la forma como se materializa ese derecho de acción. Si el demandado plantea ese derecho de acción como A, B y C, el juez tendrá que en la demanda, en la sentencia, pronunciarse sobre ese hecho A, B y C planteado, no sobre otros distintos, diferentes que no han sido planteados por las partes. Y por eso insisto que es el marco que ponen las partes sobre el cual el juez no puede salirse en el proceso. Muy bien, ahora haremos una clasificación en torno a los diversos tipos de demanda que puedan proponerse. Si tomamos en cuenta el criterio relativo a la pretensión y lo que persiguen con esa pretensión, estaríamos dirigiéndonos a aspectos relativos a lo que son las demandas de prestación o de condena, lo que son las demandas de declaración, lo que son las demandas constitutivas o de formación. Hablemos de las primeras. La demanda de prestación o de condena son aquellas que procuran, que persiguen la realización de una pretensión.
En tal sentido, estas se encuentran relacionadas a procesos de conocimiento o ejecución. Caso típico, una obligación de dar suma de dinero. Yo percibo que se realice esa pretensión, que en este caso lo que procura, lo que busca es de que me paguen la suma de dinero que me adeudan. Y en tal sentido, esta sentencia que se emita en ese proceso derivará en que se ordene el pago de la suma de dinero deudada. Va a condenar al demandado a que pague la suma reclamada. Cuando hablamos de demanda de declaración, aquí lo que se persigue es el esclarecimiento de una situación incierta o dudosa. Por lo general, lo que se pretende es que se declare la existencia o la inexistencia de una relación incierta. Es en ese sentido de que se dan diversas aristas, diversas situaciones en torno a las cuales es, por ejemplo, de que yo señalo que Pedro es padre del menor A o B. Y en tal sentido, ya una vez que se emita la sentencia, si éste no cumple con practicarse la prueba de ADN y incurre en rebeldía, no contesta, este será declarado por filiación a través de este proceso como padre del menor a B. Y es así, ingresa como Pedro, el cual se le imputa la paternidad del menor a B, y culminada la sentencia, emitida la sentencia, perdón, este será declarado a través del proceso de filiación como padre del menor a B. Entonces, esclarece una situación incierta, dudosa, y en tal sentido va a esclarecer esa situación que se da, que existe en ese ámbito. Por otro lado, puede darse también en demandas constitutivas o de formación. Estos implica y son aquellas que buscan crear, modificar o extinguir una relación jurídica a través de una decisión judicial, como por ejemplo el divorcio. Entran como esposos y esta situación se modifica y finalmente acabarán como divorciados después que se emita la sentencia, la cual declara fundada la demanda de divorcio conforme a lo que ha sido planteado en la misma. ¿Cuáles serían los efectos de orden procesal que puedan darse y que pueden generarse en este ámbito? Es, por ejemplo, que se va a producir la apertura de la instancia. ¿Y qué genera esa apertura de la instancia? O que se abra la instancia. Esto va a hacer que la demanda obligue al juzgador a pronunciarse en dos momentos. Uno inmediato, como refiere el profesor Argentino Arasi, en relación a la admisibilidad de la demanda, y otro mediato, que es cuando se dicta sentencia sobre su mérito de lo expresado por las partes. Entonces, busco en primer lugar de que se me admita la demanda y finalmente lo que voy a esperar con el decurso del proceso es de que se dicte sentencia. Por otro lado, se va a generar una carga para el actor que debe impulsar el proceso y evitar que el mismo caiga en abandono. Y acá nos remitimos al contenido del artículo 346 del Código Procesal Civil, el cual computa el plazo para el abandono desde iniciar el proceso con la presentación de la demanda. Y recordemos que establece el plazo de 4 meses de que el proceso se encuentre inactivo por decisión de las partes procesales, no que le corresponda al órgano jurisdiccional realizar una determinada actividad o acción, sino única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales. Entonces, aquí podemos ver de que otro efecto que puede darse es la determinación de los sujetos de la relación jurídica procesal, que es la que se va a dar en el espacio del proceso. Y aquí la parte demandante va a procurar precisar contra quién dirige esa pretensión para establecerse con dicha invocación la competencia del juez por territorio. Y se puede dar en tal sentido la prórroga de la competencia de manera tácita al no haber sido cuestionada, entre las diversas situaciones que se pueden dar en el espacio del proceso. Muy bien. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también de que
se puede, a través de este efecto, fijarse el orden del objeto del proceso en relación al actor o los actores. Y aquí la sentencia no puede declarar admisibles peticiones que no se formularon, no puede condenar a más de lo pedido, ni a la cosa distinta a la solicitada, ni tampoco pronunciarse en relación a las personas que no fueron demandadas, ni a favor de sujetos que asumieron el papel de actores, ni por último basar sus puntos resolutivos sobre causas no alegadas. Y aquí la sentencia se limita a los hechos, se limita a las situaciones planteadas por el demandado al contestarse a la demanda conforme lo refería Toral Modelo. Muy bien, esos serían los efectos que podemos identificar, pero también hay un efecto que comentar, que es uno de orden material. Y esto lo encontramos en relación a que la demanda impediría la caducidad de un derecho. Y se refiere que la sola presentación de la demanda suspende los efectos de la caducidad. Es así que el profesor Vidal Ramírez sostiene que el plazo de caducidad es fatal y lo único que puede impedir es que se produzca la caducidad de un derecho que es su ejercicio. Y por otro lado, también otra posición de otro doctrinario, como es el profesor Morales Godo, señala que el ejercicio del derecho se plasma a través de la demanda. Entonces, ¿qué nos deja esto? De que con la presentación de la demanda, esa presentación material se torna una pretensión procesal. Y eso también hace de que el plazo de caducidad se paralice y en este caso ya no hay un cómputo desfavorable a la parte. Es claro que la caducidad, como han podido ver, extingue la acción y el derecho que le pueda corresponder a la parte. Y en tal sentido, cuando hablamos de plazos de caducidad, nos estamos refiriendo a aquellos plazos claramente estipulados por la propia norma. Plazos de caducidad, los cuales hacen que no se pueda ejercer esa pretensión y que ese derecho se pueda extinguir. Como por ejemplo, refirámonos a, dentro de lo que es el ámbito de la caducidad, al contenido del artículo 92 del Código Civil, el cual habla del aspecto relativo a lo que es la impugnación de acuerdos y señala que hay un plazo relativo a 30 días y 60, dependiendo si el acuerdo tomado por la asociación se encuentra inscrito o no. Como refería el profesor Barsi, existen hasta cerca de 50 plazos de caducidad en el Código Civil y son menos los de prescripción, pero la diferencia con la prescripción es de que esta puede ser realizada de oficio o pedido de parte a través de lo que conocemos como excepciones. Y por otro lado, en el caso de una caducidad, esto va a ser verificado, recordemos el artículo 427 que señala las causales de improcedencia, entre las cuales está la caducidad. Y es decir que esto determinará en que la demanda sea declarada improcedente. Es importante que cuando nos refiramos a lo que es una demanda, tengamos en cuenta de que el que va a determinar ese presupuesto procesal, que es la competencia del juez, lo que va a determinar ese criterio es la cuantía. La cuantía es un criterio importante, un criterio el cual no puede soslayarse, no puede ser dejado de lado, sino que el juzgador tiene que observarlo de manera escrita. Y es en ese contexto en el cual el Código Procesal Civil ha establecido la cuantía para efectos de que un proceso pueda ser visto por un juez de paz, un juez especializado o un juez de paz letrado, dependiendo de la cuantía establecida. En ese sentido, dentro de las diversas reglas para la cuantía, una es de que si nos referimos a una pretensión, lo que se tendrá que hacer es sumarse el valor del objeto principal de la pretensión, más lo que son los frutos, lo que son los intereses, lo que son los gastos, daños y perjuicios, y otros conceptos de vengados al tiempo de interposición de la demanda, pero no en relación a lo que son los frutos
que puedan obtenerse en relación a este tipo de objeto principal de la pretensión. Por otro lado, si nos referimos a varias pretensiones, aquí la cuantía se determina por lo que es la sumatoria del valor de todas. En tal sentido, si se trata de una pretensión subordinada o alternativa, esto derivará en que se atienda a la de mayor valor. Porque el Código Procesal Civil tuvo una modificación importante el 2015, vigente desde el 10 de febrero del año 2015, en torno a esto o varios aspectos en relación a lo que es la competencia. Es importante también, y también flexibilizó y quitó del Código Procesal Civil del 427 la causal relativa a la indebida acumulación de pretensiones. Muy bien, si se trata de varios demandados, la cuantía, ¿cómo se determinará? Por el valor de todo lo demandado de un monto global, se establecerá la cuantía. Por otro lado, para las pretensiones sobre bienes inmuebles, la cuantía se determinará sobre la base del valor del inmueble que se encuentre vigente a la fecha de la interposición de la demanda. Y en tal sentido, hablamos de bienes inmuebles y la demanda va dirigida a 2 o 3, se tendrá que establecer esa cuantía en monto del valor del inmueble. Otro aspecto que puede servir en el caso de que no se pueda conocer con exactitud el valor del inmueble es tomarse en cuenta lo que es el impuesto predial que paga ese inmueble como referencia para esa pretensión y establecerse la competencia de uno u otro juez. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también el aspecto relativo a que si no se ofrecen, si no hay elementos de estimación, el juez determinará la cuantía de lo que aparece dentro de la demanda y su eventual anexo. Es decir, las instrumentales van a salir para ello, como en el supuesto anterior que les estaba mencionando. Por otro lado, por la manifiesta alteración de la cuantía, esto derivará en que el juez declare fundado el cuestionamiento de la competencia del juez, y así el demandante pagará los costas y una multa no menor de 1 ni mayor de 5 URPs. Entonces, vemos también ahí lo que prescribe la norma para efectos del cuestionamiento de la competencia, que hay que tomar en cuenta la cuantía. Por otro lado, si se trata de una pretensión, aquí, perdón, ya hablamos de los criterios, ahora me referiré a la tabla completa para que ustedes puedan apreciar la competencia de cada juez de acuerdo a la cuantía. Y vuelvo a la diapositiva anterior, que la cuantía se determina por el valor de la suma de todas en relación a todas las pretensiones. Si se trata de un bien inmueble, también se será un parámetro para ello. Se tomarán en cuenta los frutos, los intereses, gastos, daños y perjuicios que podrán requerirse hacia el futuro. Muy bien. Ahí vemos la tabla y podemos ver de que un juez de paz tiene competencia para conocer un proceso hasta 10 URPs para sentenciar y hasta 50 URPs para efectos de la conciliación. Es en ese contexto en el cual se da todo esto y hace y limita la actividad del juez de paz. Si concilia puede ser 50, pero si es un asunto menor, tiene un límite de esta cuantía. Cuando hablamos del juez de paz letrado, estamos hablando que tiene una cuantía de 50 a 1000 unidades de 50 a 100 unidades de referencia procesal. Pero el juez especializado supera esta cuantía como lo vemos más adelante. Recordemos que los procesos sumarísimos, su límite es 100 URPs. En tanto, el proceso sumarísimo va de 100 a 1000 unidades de referencia procesal. Si se trata entre 100 a 500, es competente el juez de paz letrado, pero si se supera largamente esto, 501 a 1000 o más monto, es competente el juez especializado. Muy bien, ahora vayamos de lleno a lo que son los requisitos de la demanda. Y lo he dividido en dos grupos, como van a ver ustedes, uno de los cuales hablamos de elementos subjetivos
elementos objetivos, el elemento causal, el elemento jurídico y los elementos complementarios. Es en este contexto en el cual podemos ver varias aristas, varias situaciones en torno a ello. Y esto conlleva a que tomemos en cuenta, por ejemplo, de que se tiene que estar claramente designado el juez ante el cual se va a interponer la demanda. Es en ese contexto en torno al cual la designación del juez determinará que éste acepte si es competente o no para conocer este caso, por aspectos relativos a la cuantía, por aspectos relativos al territorio, por aspectos relativos a la materia, aspectos relativos a el tipo de turno que se puede establecer también para que aleatoriamente un órgano jurisdiccional pueda ser asignado en tal sentido. Entonces, este va a ser el primer parámetro hacia quién yo dirijo la demanda. Por otro lado, es importante que tomemos en cuenta lo relativo a los datos de la identidad, la dirección domiciliaria, el domicilio procesal del demandante, que también dependerá de ese filtro que tiene que hacer el juez. La consignación del domicilio procesal electrónico del demandante, que consiste en la casilla electrónica asignada al Poder Judicial, y él fue el mecanismo el cual permitió de que las demandas se pudieran notificar en la pandemia, que gracias a Dios ya está pasando, y eso también permitió a que los procesos avanzaran en base a esa notificación electrónica. Entre otros aspectos que también se tiene que señalar la dirección domiciliaria, el nombre de la dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si puede comparecer o no comparece a él mismo, ¿no? Que es válido en este caso que pueda el demandante otorgar poder, ya sea por acta, para efectos o escritura pública, pero acá me refiero a la demanda por acta para que una persona le represente y tomándose en cuenta la literalidad de ese poder, las acciones o actividades que puede desarrollar. Y otro punto es de que el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Y aquí, si se ignora esta última, se tendrá que señalar bajo juramento ello. ¿Esto por qué es importante? Porque este juramento va a indicar que agotó todas las gestiones para averiguar el domicilio del demandado. Y esto derivará en que finalmente se le tenga que notificar por edictos. En cuanto al otro elemento, que es el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, que es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, la claridad y concreción del petitorio. Por otro lado, en cuanto al elemento causal, aquí implica que los hechos en que se funda el petitorio expuesto de manera enumerada, en forma precisa, con orden y claridad, que es otra de las cosas que se va a verificar. La fundamentación jurídica del petitorio, entre los elementos jurídicos y los complementarios, hay que señalar hasta el monte de petitorio, salvo que no pudiera establecerse los medios probatorios, la firma electrónica del demandante o de su representante, su apoderado, su abogado, lo cual no resultaría exigible en el proceso de alimentos, claro, por las propias novedades incluso y formatos para este proceso. Pero en caso de que sea una persona iletrada, una persona a la cual no sepa firmar o simplemente no pueda leer o escribir, le consignará su huella en presencia del secretario judicial. Muy bien, creo que por ahí pude apreciar una pregunta, vamos a proceder a responderla. Nos señala si pudiera hablar de los juzgados de ejecución. ¿Por qué su creación? Considera que dilatan más la materialización del derecho peticionado, que fue declarado fundado, porque no continuar siendo competencia del juez, donde, competencia del juez donde se planteó la demanda, el que realice la ejecución. Esto no lo retarda. Bueno, algunos comentarios en relación a ello. Bueno, los primeros juzgados de ejecución se dieron en Lima, el año de 1997. En Lima, les comento antes que se genere todo esto de la oralidad, existió los módulos corporativos civiles, los cuales dividieron los pisos por especialidades. Especialidad, procesos de conocimiento abreviados, que era el piso 13, piso 14, piso 15,
porque había más de esos procesos, procesos relativos a sumarísimo y no contencioso, procesos de ejecución y cautelares, y había el piso 18 que era el únicamente encargado de lo que son los juzgados de ejecución, porque se consideraba, e incluso así se plantea dentro de la oralidad, de que un órgano jurisdiccional se encargue de una etapa respectiva genera mayor eficiencia en el proceso. Pero sí, el resultado finalmente de esto es de que una vez emitida la sentencia o ejecutoriada por parte de la instancia judicial, la etapa de ejecución es la que se torna más lenta. Es la que hace de que esto se demore mucho más en este contexto de que le estoy comentando. Incluso se crearon juzgados transitorios que apoyaran en la descarga porque ese juzgado, los juzgados, los 6 juzgados del piso 18, no se daban abasto para la ejecución. Todo esto no trajo buenos resultados en la Corte de Lima y finalmente ya se quitaron las especialidades, si mal no recuerdo, el año 2004 o 2000, sí, entre 2003 y 2004 que se crearon los juzgados comerciales. Y ya todos los órganos jurisdiccionales ven todas las especialidades, a excepción de la comercial, que tiene una subespecialidad para esos efectos. Claro, en cierta manera el proceso no va de un juez pasa a otro porque se ocupa de la ejecución. Hay especialistas dentro de lo que es este ámbito de la oralidad, los cuales ocupan áreas. Hay un área de trámite, hay un área de calificación de demandas y hay un área de despacho con el que se realizan las audiencias y de ejecución. Y sí, no ha dado muchos resultados dentro de los módulos corporativos estos juzgados de ejecución, porque son los que más se demoran en aplicarse, porque en la etapa de ejecución se presenta mayormente cantidad de escritos, hay que realizar varias tareas para el cumplimiento de la sentencia. Esto es lo que te podría comentar. Y sí, considero que en cierta manera retarda. Muy bien. Aquí hay una pregunta que señala, ¿qué pasaría si el demandado cuenta con diferentes domicilios o no tiene domicilio fijo donde notificarse? Muy bien, yo dejo esta pregunta para lo que va a seguir a continuación. Ahí voy a desarrollar este punto y te procedo a responder tu pregunta. Gracias. Muy bien, ya vieron ustedes los diversos elementos para la demanda sobre los cuales no incidiré porque todos nosotros los conocemos los mismos. Pasemos a la siguiente, que son los anexos de la demanda. Una breve mirada nomás. Copia del documento de identidad, copia del poder si se quiere, si se representa a una persona, los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si de personas jurídicas o naturales, los medios probatorios en calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador, albacea, etc., etc. Los documentos probatorios, si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, tendrá que indicar su contenido para efectos de que se pueda oficiar o obtener el mismo con la indicación que se haga, la copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentran sujetos a dicho procedimiento previo. Es importante tomarse en cuenta que la ley 30.229 señala que también al escrito se debe acompañar los medios probatorios en físico y además el soporte digital con indicación del formato de archivo para su notificación respectiva. Claro, esto se dio con efectos de la notificación en las casillas electrónicas. ¿Qué se genera con todo esto si no se acompaña un anexo establecido en que se declare inadmisible la demanda? Otro aspecto a comentarse es en relación a los aranceles judiciales, que sabemos que año a año se va incrementando de acuerdo a la UIT. La última resolución es la 474-2022, que se dio a través de la, perdón, 2023, que se dio, estos valores son para el año 2023, pero la resolución administrativa fue expedida a finales de año, el año 2022, vigente para este año 2023, que fue publicada el 6 de enero, de acuerdo a la UIT, estableció en este caso otro monto para lo que es la unidad impositiva tributaria. Y en este contexto, esto deriva en lo que es la nulidad de referencia procesal y ha establecido actualmente un monto diferente, distinto para los aranceles,
que supera los 495 nuevos soles, la unidad de referencia progresal. Muy bien, entonces hay que tomar en cuenta porque eso varía y eso también sería un anexo que tiene que ir acompañado a la demanda. La tan cuestionada papeleta de habilitación. Cuestionada porque incluso han llegado a tribunales administrativos eso. Pero vamos a ver brevemente una secuencia de cómo se ha dado este requisito de lo que es esta papeleta y constancia de habilitación, que principalmente fue propuesto por los colegios de abogados como una manera de recaudar más. Hay varias etapas en las cuales se exigía la presentación del original para cada expediente. Ya posteriormente ya se comenzó a presentar copia. Yo también consideraba que era un despropósito esto. Y así se dio la resolución administrativa 299-2009-C-PJ del 9 de septiembre del año 2009. La resolución la cual exhorta a los jueces del país a requerir a los señores abogados que ejercen patrocinio ante el poder del Estado la presentación de la constancia de habilitación expedida por parte del Colegio de Abogados al cual se encuentran registrados. Esto fue variado ya con la resolución 025-2012 C-PJ del 16 de febrero del año 2012 y se deja sin efecto así la resolución administrativa 256 del 19 de octubre del 2011 que es el antecedente de esa y restituye los efectos de la resolución 229. Hubo un tiempo en el cual se quitó el requerimiento de esta resolución, de esta papeleta de habilitación, que fue a través de la resolución 256 que están apreciando ustedes, para efectos de la presentación de la constancia de habilitación. Pero esto fue cambiado y el inicio de todo esto se dio a través de lo que es el decreto legislativo 1246 del 10 de noviembre del año 2016. Y este decreto 1246 que fue emitido durante el gobierno de Pablo Kuczynski estableció que las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los administrados usuarios en el marco de un procedimiento o trámite administrativo los siguientes documentos, señalar los certificados o constancia de habilitación profesional o similares expedidos por los colegios profesionales cuando dicha calidad pueda ser verificada a través del portal institucional respectivo. Esto ya fue dejado de lado y en la actualidad ya no hay esa exigencia tan férrea en torno a lo que es la constancia de habilitación. Y esto se agudizó más en torno a la pandemia, porque hubo flexibilización y en tal sentido ya simplemente se pide una copia, porque no todos los colegios profesionales pueden hacer eso, y yo recomendaría en este caso que se acompañe una copia si es posible, si no se tiene la boleta de habilitación, de la consulta de la página web, conforme se requiere a través de esta norma. Esto incluso se considera una barrera burocrática que llegó hasta Indecopi, el cual señaló que eso es una barrera burocrática y que si se quiere recaudar se tiene que emplear otros medios y no darse esa carga a los agremiados al colegio profesional, que son los diversos colegios de abogados. Hay que tomar en cuenta que también para calificarse la demanda se va a hacer la consulta a la RENIEC. Esto se generó a través de la resolución administrativa 342-2013-C-PJ del 27 de diciembre del año 2013, que exhorta a los jueces a verificar la supervivencia del demandante. Y señala que, claro, el sistema integrado judicial que manejamos en el Poder Judicial tiene un acceso a RENIEC, en el cual digitamos el nombre y podemos ver si esa persona se encuentra viva, su domicilio, para los efectos del emplazamiento o cuando no se cuente con el mismo o hayan devoluciones de cédula. Y también sirven muchas veces para las diligencias cuando no se encuentra con el documento de identidad o contándose con el mismo, de repente no se encuentra vigente o se le perdió la parte entre las diversas aristas que puedan darse. Muy bien, ahora pasemos a referirnos a lo que es la calificación de la demanda. Esa la va a realizar el juez una vez que se ejerce ese derecho de acción contenido en una o más pretensiones, ingresa la demanda. Y aquí lo que va a hacer el juez al calificar la demanda es la declararía inadmisible si no cumple con el contenido del artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Y es que esto va a permitir su subsanación en tal contexto. Y va a recoger el criterio de declarar la inadmisibilidad de la demanda por defectos de forma y no cuestiones de fondo,
concediéndose un plazo no mayor de 10 días de notificado. Y se establecen diversos supuestos que van cuando la demanda no reúne los requisitos legales, cuando no se acompaña la demanda a los anexos exigidos por ley, cuando el petitorio contenido en la demanda sea incompleto, impreciso, cuando contenga la demanda una indebida acumulación de pretensiones. Que esto lo señala con claridad el artículo 426, que es el criterio que tiene que tomar el juez. Pero la calificación de la demanda, como en el caso del artículo 427, son los parámetros únicos que tiene que establecer el juez al momento de la calificación. No tiene que hacer otra exigencia distinta o diferente a estas cuestiones, porque ya sería evaluarse pruebas o otras cuestiones que van a corresponder en la etapa pertinente, que es la sentencia, pero no al momento de calificarse el escrito de demanda. Y así hay que tomar en cuenta que esto va a generar de que se verifiquen el cumplimiento de los requisitos de procedencia. Y esto va a hacer de que el juez rechace la demanda cuando no se cumple con la subsanación de las observaciones que se hayan podido hacer. Pero si se trata de observaciones que son distintas a las exigencias de dicho artículo del 424 y 425, esto va a derivar inexorablemente en que si se impugna, se nos rechaza la demanda y se impugna, los jueces revisores o el juez revisor, por una cuestión de ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene el justiciable, puede aceptar ello y hacer que se expida nueva resolución, porque se tiene que centrar únicamente en ello. Otra cuestión implicaría un pronunciamiento sobre el fondo. Y esto va a determinar en que el juez realice ese juicio de procedibilidad que es previo al juicio de fundabilidad, que eso se va a dar posteriormente, concluidas las demás etapas del proceso. Y aquí se va a observar la ausencia de los presupuestos procesales y condiciones de la acción, que como vemos se encuentran contenidos en esos artículos, en esos incisos del artículo 427, que conllevan a que se declare improcedente la demanda, que señala si el juez carece de falta de legitimidad para obrar, cuando el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, cuando el juez advierta la caducidad de la pretensión procesal, cuando no existe conexión lógica entre los hechos del petitorio y cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Y veamos acá de que ya se retiró la causal relativa a la indebida acumulación de pretensiones. Si se acumula indebidamente las pretensiones, será declarada inadmisible la demanda. Muy bien, ya presentamos la demanda, ya se nos calificó de manera positiva, y yo quiero modificarla. ¿Qué señala el Código Procesal Civil en cuanto a la modificación? Que va a importar un cambio en la pretensión procesal y solo serán posibles hasta antes de que aquella sea notificada al demandado. Y esto conlleva a que, por ejemplo, si yo presenté la demanda, se me pide que subsane por determinadas observaciones que se han hecho, pero yo, al subsanar, pretendo modificar mi demanda en torno, por ejemplo, a las pretensiones como han sido planteadas, esto conllevará a que esto no se pueda hacer vía subsanación, sino lo que claramente se tiene que hacer es modificarse la demanda. O también esto puede darse, si se trata de modificar las pretensiones, siempre que las nuevas pretensiones se refieran a la misma controversia que fue objeto del procedimiento conciliatorio. Es decir, si se trata de una pretensión que es materia conciliatoria, este aspecto será un eje para ello. Y si se quiere modificar la demanda, es hasta antes que se realice la notificación al demandado, al emplazado. En el caso de la ampliación de la demanda, esto va a comprender únicamente la cuantía y se puede realizar antes de la emisión de la sentencia, si se mencionan nuevos plazos o cuotas originales de la misma relación obligacional. Supongamos que yo demando el pago de arriendos. El pago de arriendos por un alquiler de una vivienda determinada. Y esto derivará y esto generará en que yo al momento de interponer la demanda señale un otro código en el cual señale que me reservo el derecho a presentar los pagos
los pagos de arriendo que no han sido abonados posterior a la presentación de la demanda, pero el límite será que esto se tiene que realizar hasta antes que se emita la sentencia respectiva. Los dos aspectos de la modificación y la ampliación también se puede aplicar a la reconvención. También puede modificar el demandado, su demanda o ampliarla. Muy bien, y aquí puedo responder la pregunta que me formularon en este punto. Hay que tomar en cuenta que la norma procesal establece reglas para efectos del emplazamiento válido al demandado. Y estas reglas van en 4 ejes, como vamos a ver a continuación. Un primer eje que se refiere a que si el demandado domicilia dentro de la competencia territorial del juzgado, se va a realizar el emplazamiento mediante celo de notificación. Claro, y así lo establece el Código Procesal Civil. O si, y esto se generó en la pandemia, si existe una casilla electrónica y administrativamente está dispuesto de una entidad o institución pública, se puede notificar a la casilla electrónica pública e indicada por esta parte procesal. Pero la regla general es que se tiene que hacer el emplazamiento mediante celo. El otro punto es si el demandado domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado, pueden darse 2 situaciones. Uno, que el domicilio está ubicado dentro del territorio nacional, que el domicilio está ubicado en el extranjero. Por otro lado, si se da la circunstancia, se da la eventualidad de que fueran varios demandados y tienen varios domicilios en que se encontrase en lugares distintos, diferentes, dentro y fuera de la competencia territorial del juzgado, se utilizarán los medios señalados anteriormente. Es decir, nos estamos refiriendo cuando domicilia fuera de la competencia del territorio o tomándose en cuenta este aspecto para el emplazamiento. Sin embargo, el plazo para contestar la demanda será para todos el que resulte mayor, sin atender el orden de las notificaciones que fueron practicadas. Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto y en el supuesto de que los demandados tengan domicilios distintos, uno, por ejemplo, domicilia en la ciudad de Lima, otro domicilia en Ayacucho, otro domicilia en Junín, el demandante tendrá la opción de escoger cuál de esos jueces es competente. Por otro lado, cuando la demanda está dirigida contra personas indeterminadas o inciertas, el emplazamiento se realizará mediante dictos, de igual manera cuando se ignora el domicilio del demandado. El plazo para personarse esa instancia y contestar la demanda no será en ningún caso menor de 60 días si el demandado se halla dentro del país, ni 90 si estuviera fuera de él. Acá es importante decir algunas cosas. El edicto sería la situación mediante la cual, al desconocerse el domicilio del demandado, dado que se ha procurado ubicarse el mismo, es por eso que se exige bajo juramento indicar que se desconoce el domicilio del demandado y que se han realizado las gestiones para averiguar el mismo. Es por esto que cuáles serían las recomendaciones si se va a presentar una demanda y existe duda de que el demandado siga viviendo en su domicilio y esto no demore cuando iniciemos nuestro proceso. Es de que de repente le hemos cursado algún tipo de carta notarial y lo ha recibido. O de repente ya nos ubica el domicilio donde vivía, hemos acudido al domicilio fijado en la RENIEC, al no vivir en el que él indicó de repente en una relación contractual. O hemos acudido al señalado en el RUC. Y si no lo ubicamos en todos ellos, recién vamos a pedir al juez, acompañando esas documentales, de que desconocemos ya el domicilio del demandado. Y al desconocerlo pedimos que se notifique mediante dictos. Y los plazos, como dice ahí, varían entre 60 a 90 días, porque eso dependerá del cuadro de distancia, en qué departamento, en qué lugar se encuentra para el cómputo respectivo. Por otro lado, cuando el emplazamiento con la demanda pueda hacerse al apoderado, eso se realizará siempre que se tuviera facultad especial para ser demandado en representación de su poderante y el titular no domiciliar en el ámbito de la competencia territorial del juzgado. Hay que tomar en cuenta este aspecto en relación a lo que es
el emplazamiento. Muy bien, nos quedamos donde nos encontramos y vamos a proceder a responder una pregunta que nos formularon al respecto. Había una en relación a este aspecto del emplazamiento que señala, ¿qué pasaría si el demandado cuenta con diferentes domicilios o no tiene un domicilio fijo donde notificarse? Si cuenta con varios domicilios, como señalé, se puede notificar a cualquiera de ellos, pero dependerá ya de la acción que tome esa parte procesal. Tiene el domicilio A, B y C. Él contractualmente de repente señaló el domicilio A, pero yo me entero de que tiene un domicilio B. Puedo pedir que se notifiquen en ambos. Puedo pedir que se notifiquen en el domicilio A y en el domicilio B. Si no tiene un domicilio fijo, yo tendría que acreditar ya, por ejemplo, esto se va a dar si yo he mandado una carta notarial o algún documento y dice que hay una devolución, que no está él. Ahí recién, agotando todas las gestiones, podría pasar ya lo que se le dictó, pero hay que agotar todas las vías, como es notificarse en los domicilios que yo conozca, y si no los conozco, ya cumplí con agotar. ¿Cuál sería otro mecanismo? Por ejemplo, les decía yo, notificársele al RUC que esa persona se lo tiene, a ese domicilio, o al señalado en la RENIEC. Muy bien, acá nos hacen otra pregunta. En una copropiedad, por sucesión intestada, se puede demandar obligación de dar suma de dinero respecto al copropietario que realizó de manera exclusiva un contrato de arrendamiento. Sí, de arrendamiento con el inquilino al no haber firmado el contrato de arrendamiento, los demás copropietarios se deberá demandar pago de frutos. A ver, partimos. Se habla de una demanda de obligación de dar suma de dinero respecto al copropietario que realizó de manera exclusiva un contrato de arrendamiento con el inquilino, al no haber firmado el contrato de arrendamiento con todos los copropietarios. ¿Se debe demandar el pago de frutos? Acá hay una cuestión. Cuando se da el uso exclusivo del bien por uno de los copropietarios, ¿esto qué va a generar? Esto va a generar en que éste tenga que responder a los otros copropietarios. ¿Y de qué manera puede responder? Puede responder a través de lo que es una demanda de indignación por daños y perjuicios, que lo señala en dichos términos el Código Procesal Civil. Y en ese sentido es de que los frutos, si son varios, se pedirá la parte proporcional de esos frutos. Si él ha hecho uso exclusivo, es la parte que le pueda corresponder, pero principalmente cuando se dan ese tipo de situaciones, se incluye dentro de lo que es una demanda, una indemnización por esta situación, por este hecho. Y también señala, además es admisible la intervención consorcial activa en el mismo proceso por el heredero que no realizó la demanda y no presentó la conciliación respectiva. A ver, dos cosas. La intervención consorcial en torno a esa pretensión podría darse en el supuesto de que esa sentencia le pueda afectar. Acá en relación a la conciliación respectiva. Esto dependerá de qué tipo de liticonsorte señale el juez. Si él quiere intervenir como un liticonsorte necesario, aquí se tendrá que acreditar también que cumplió con el procedimiento conciliatorio, o lo podrá hacer ya interpuesta la demanda, si se da esa situación, pero se le podría incorporar como facultativo, en el cual tan solo coadyuva con una de las partes. Ya dependerá del camino que pueda adoptar esta parte procesal. Otra parte de la pregunta que es bastante larga, me señalan, ¿puede ampliar la cuantía de la deuda con pago de vengados en indignación de daños y perjuicios? Ya señalé cuál es el mecanismo, si se quiere ampliar la cuantía de la deuda, si se generan nuevos periodos o una situación que se va a dar de manera obligada. Se tendría que reservar el derecho en la demanda, como un otro sí digo, para dichos efectos. El pago de indemnización por daños y perjuicios, eso sí no se podría ampliar. Tan solo en cuotas que se puedan generar en pagos ya pactados o ya establecidos que se van a generar de manera periódica. Pero lo que es indemnización, esa parte, y no se podría pretender ampliar un poco la pretensión, porque en torno a eso se va a hacer, en este caso,
este aspecto. Ya la última pregunta ya las dejo para la parte final, ¿ya? Para avanzar. Gracias. Ahora sí, continuamos un poco porque quiero terminar en torno a los temas que me he planteado el día de hoy para ustedes. Bueno, ahí pueden ver ustedes los efectos del emplazamiento válido. Ya hablamos de las circunstancias, ahora hablemos de los efectos del emplazamiento válido. Uno es la competencia inicial que no podrá ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron, que las pretensiones planteadas no pueden ser notificadas y como digo, esto va a ser la limitación también a lo que pueda realizarse en el proceso. Notificar la demanda del emplazado no puede iniciar otro proceso, claro, porque podría generarse, podría plantearse la excepción de la independencia. Con la notificación de la demanda se interrumpe, ya hablamos de esto, la prescripción distintiva, y esa interrupción se da si el demandante se desiste en el proceso o se produce su abandono también, que es lo que señala la norma procesal. Y en cuanto al emplazamiento válido, va a conducir a la formación de lo que es una relación jurídica procesal válida de lo que ya hablamos. Ahí podemos ver las diferentes posiciones que puede tomar el demandado frente a la notificación de la demanda. Decide no comparecer, incurre en rebeldía, que genera presunción juris tantum. Pero si comparece, tiene que contestar la demanda, puede admitir los hechos expuestos, puede desconocerlos, puede reconvenir, o no contestar la demanda, simplemente incurrir en rebeldía, allanarse o deducir excepciones. En cuanto a los requisitos exigidos dentro de la oralidad, que también es importante hacer la separación de ello entre un proceso que se tramite en oralidad y otro que no, es de que la implementación de la oralidad dentro del proceso civil por audiencias va a exigir que las demandas sean elaboradas de acuerdo a las siguientes características. Por ejemplo, que la demanda sea sencilla, concreta y clara. Sencilla, concreta y clara, porque estamos hablando de que en la oralidad lo que se va a procurar es de que todo esto se encuentre claramente definido para efectos de que esto se pueda trasladar a las actuaciones que se van a hacer dentro de la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos. La poca extensión se va a traducir en una teoría del caso. Verás que se intente sustentar a lo largo del proceso y que finalmente se acredite y se denote cuando se hagan los alegatos de clausura. Identificar la norma que resuelve el caso, delimitar en forma clara los fundamentos de hecho, proponerse la prueba pertinente orientada a demostrar lo que son los hechos postulados. Y en relación a la elaboración de la demanda, hay que tomar en cuenta también que la elaboración tiene que ser técnica. Si hablamos en la oralidad, desde una teoría del caso. La teoría del caso entendámoslo como una estrategia que va a exigir la presencia de elementos constitutivos como es la norma, el hecho y la prueba, y eso tiene que coincidir con el elemento objetivo que es la pretensión procesal, petitum y la causa pretendi, y aquí el petitum sería el pedido de tutela material que da lugar a la demanda, la causa pretendi que corresponde al fundamento fáctico de la demanda. Pero ¿cuáles son las diferencias comunes que encontramos con las demandas? Que la redacción muchas veces no corresponde a una estrategia, que existe incoherencia narrativa, un discurso confuso, incoherente, la centralización fraude a la ley, que es planteada como pretensión, presentación indiscriminada y sobreabundante de documentos, pruebas contraproducentes, contrarias a esa teoría del caso planteada. Y ahí vemos los componentes de la teoría del caso. Un componente fáctico, un componente jurídico, un componente probatorio. Si yo, por ejemplo, planteo mi teoría del caso relativa a la responsabilidad civil por un accidente de tránsito, en la cual yo sostengo que envició mi vehículo cruzando la vía en luz roja a una velocidad no permitida y dándose a la fuga, ese componente fáctico tiene que contener un componente jurídico, que sería, partimos de repente del artículo 1971, 1970 del Código Civil, que señala que todo aquel que tiene un bien riesgoso o peligroso responde por los daños que se han ocasionado dentro de ese ámbito de la responsabilidad objetiva. Ese sería el componente jurídico. El componente probatorio es que yo tendría que probar que esa persona se dio a la fuga, cruzó en luz roja, y para eso me van a servir las cámaras, la prueba documental, que es la videograbación, la cámara de seguridad, las declaraciones testimoniales de quienes presenciaron ello, entre otras pruebas más que van a servir para esto. Y entonces, si queremos plantear una demanda bajo esa visión, tenemos que tomar en cuenta que los hechos deben tener relevancia
con las pretensiones. No tienen que ser aislados, sino que tienen que tener relevancia sobre las pretensiones para poder entender este mensaje. Hacer que la prueba que presentamos hable en lenguaje de hechos, para entenderse mejor lo que estamos indicando y expresarse la necesidad de la prueba en torno a esas preposiciones fácticas que puedan haberse señalado o indicado. Ahora, ya hablamos de todo lo que es lo relativo a la demanda, ahora refirámonos a la defensa que va a ejercer el demandado, que se da a través del escrito de contestación de la demanda. Y aquí, por el solo hecho de haber sido notificado el demandado, va a tener una doble carga, la que es de comparecer ante el órgano jurisdiccional y la de satisfacer el emplazamiento a través de lo que es la contestación de la demanda. Y ese se va a constituir en el medio de defensa de fondo de que tiene este emplazado. También, este es un acto procesal bilateral porque el demandado va a hacer uso de su derecho de defensa y de contradicción siempre y cuando exista una demanda planteada que se va a sustentar en un aspecto fáctico o un aspecto jurídico. Y finalmente, también se constituye una carga procesal de manera tal que, si bien es cierto, no es una obligación del demandado, si quiere contesta, si quiere no contesta, si no lo hace, puede dar lugar a que ese silencio sea interpretado en contra de su beneficio del mismo, tomándose en cuenta aquel aspecto relativo a una declaración de rebeldía y la presunción juris tantum relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda. Muy bien, ahí vemos algunas circunstancias en torno a la contestación de la demanda que exige los mismos requisitos del 424 y 425 para su presentación, como sabemos, de que el emplazado debe pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda en forma ordenada, clara y precisa, pero centrémonos en el inciso C del artículo 442, que señala: el demandado debe reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que le atribuyen o aceptar o negar de igual manera la recepción de documentos que se pueda alegar que le fueron enviados. El silencio puede ser apreciado por el juez como reconocimiento o aceptación. Yo les digo desde la práctica judicial de que, por ejemplo, en pretensiones de responsabilidad civil se pueden reclamar la cuantificación de los daños patrimoniales o daños extrapatrimoniales, y principalmente lo vemos en los daños extrapatrimoniales, en los cuales se pueden alegar varias circunstancias para efectos de que se otorga una suma dineraria determinada. Pero si no se enerva estos aspectos, esto va a dar fe o va a hacer de que se tomen como verdaderos esos argumentos y esto vaya en contra de los intereses de la parte procesal que no dijo nada al respecto, que es el demandado. Y ahí también exponerse los hechos en que se funda su defensa, ofrecer los medios probatorios y observarse el plazo para la presentación de la demanda. Otra defensa que puede ejercer el demandado es el relativo a lo que es la reconvención. La reconvención que va en este contexto a las pretensiones o la demanda que plantea el demandado contra el demandante. Y esta institución procesal ejercita dos derechos a la vez, como lo señalaba. Ese derecho de contradicción, que al contestarse a la demanda pueda conjuntamente ejercerse ese derecho de acción postulando una nueva pretensión. Nuestro Código Procesal Civil, lastimosamente, emplea el término reconvención cuando lo que se establece es contrademanda, porque la contrademanda se refiere a un mismo conflicto de intereses. En tanto, la reconvención puede constituirse una litis distinta. Es decir, estamos hablando de que el término ha sido mal empleado porque la reconvención es el género y la contrademanda es la especie. Y la contrademanda exige que se trate, que la pretensión planteada se refiera al mismo conflicto de intereses. En tanto, la reconvención, si vamos al ámbito doctrinario, a su significación, puede constituirse en torno a pretensiones distintas, y nuestro ordenamiento procesal civil va en relación a que si vamos a plantear pretensiones con el carácter de reconvención, éstas tengan que guardar relación con las contenidas en la demanda, para efectos de que pueda existir
ese pronunciamiento. Entonces, esta reconvención carece de autonomía porque va a depender de que exista una demanda interpuesta para su empleo. Y al tenerse la carga de contestar la demanda, también puede plantear la reconvención en tal sentido. La reconvención reúne los mismos requisitos de la demanda como podemos ver, pero hay que tomar en cuenta un aspecto importante en relación a ello, para no reiterar lo que ya he dicho en relación a la demanda y la contestación, es de que si la reconvención es una materia conciliable, el juez, para admitirla, deberá verificar la asistencia del demandado a la audiencia conciliatoria y de que éste haya dejado constancia en la descripción de o las controversias planteadas en el acta de conciliación anexa a la demanda. Es decir, el invitado tendrá que señalar que va a reconvenir, asistiendo tendrá que señalar que va a reconvenir y de manera escueta puede señalar la futura pretensión que va a iniciar. Y esto va a ser lo que le va a permitir de que éste pueda reconvenir. El otro camino es de que simultáneamente al un proceso de conocimiento tenemos el plazo un poco para ello, es de que pueda en ese interín plantear su invitación a conciliar para que la pueda presentar al momento de contestar la demanda, que es el otro camino si es que éste no asistió a la invitación a conciliar formulada por el demandante al interponerse la demanda. La reconvención también puede ser declarada improcedente en caso no reúna los requisitos de fondo que ya vimos del 427. Y admitida la reconvención, se va a señalar igual que una demanda, se va a correr traslado a la misma al demandante, que acá sería demandado, para efectos de que la absuelva dentro del plazo de la vía procedimental respectiva. Se han flexibilizado mucho los aspectos relativos a la acumulación de pretensiones y actualmente el Código Procesal Civil señala que si son pretensiones que se tramitan en distinta vía procedimental, se va a acumular a la vía más amplia. Por ejemplo, si es una pretensión corresponde a la vía de conocimiento, de abreviado o de sumarísimo, se puede acumular de conocimiento. Y si son pretensiones que corresponden ser conocidas, por ejemplo, a un juez de pal letrado, puede acumularse para ser vista por parte del juez especializado. Muy bien, hay que tomar en cuenta también algunos aspectos ya para ir cerrando un poco el tema y responder sus preguntas, que es en relación a la contestación de la demanda, que ahí vemos las características que tiene, que como en el otro caso tiene que ser clara, concreta, que constituye el ejercicio de derecho a contradicción, que debe contener una derivación del caso, que la omisión de negar los hechos o la negativa genérica van a constituir una admisión de los hechos de la demanda y que su presentación se realiza después de identificar las pretensiones demandadas por parte del demandante. También, nuevamente, tiene que responder una estrategia, no tiene que haber una incoherencia narrativa. En este caso, también en cuanto al empleo de medios probatorios, entre otras circunstancias. Hay que dar una visión más estratégica a esto voy a omitirlo porque eso lo van a tener ustedes. Y ahí pueden ver los diversos medios de defensa que pueden emplearse. Medios de defensa de fondo, que puede emplear el demandado, como es la contestación de la demanda. Medios de defensa de forma, que son las excepciones, en la cual se puede advertir la ausencia o insuficiencia de un presupuesto procesal o una condición para el ejercicio de la acción, que están en todas las excepciones que conocemos, y también lo que son las defensas previas, que cuestionan la oportunidad en la cual se ha iniciado el proceso y buscan que se suspenda hasta que el actor realice o ejecute un acto previo. Ahí vemos el concepto de ticón apostigo, al cual no me referiré porque ustedes van a tener las diapositivas que estoy empleando el día de hoy. Pero hay que dividir las secciones en dos tipos. La primera, las secciones perentorias y las dilatorias. Las perentorias son aquellas las cuales finalizan el proceso, en tanto las dilatorias lo que van a hacer es no destruir la pretensión del actor, sino van a suspender el proceso hasta que se subsane el efecto u omisión. En el caso de la segunda, de las dilatorias, podemos hablar de una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y una perentoria que ya hace que el proceso concluya, como por ejemplo en el caso de una prescripción extintiva, de caducidad, entre otras. Y ahí vemos el concepto de lo que es una defensa previa. Y todo esto va a derivar finalmente esta etapa postulatoria en que se realice el saneamiento procesal, que es el filtro para evitarse de que se carezca de un presupuesto procesal que lo invalide
o que carezca de una condición de la acción. Y ahí vemos cada una de ellas. Para que se dé la existencia de una relación jurídica procesal válida, tienen que reunirse las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Condiciones de la acción que van desde legitimidad para obrar, que van desde interés para obrar, en este contexto, voluntad de la ley, legitimidad para obrar, que los sujetos de la relación jurídica procesal, perdón, material sean los mismos de la relación jurídica procesal, para que exista esa legitimidad para poder accionarse, el interés para obrar, que ese es el móvil egoísta que lleva a acudir al órgano jurisdiccional y el cumplimiento de determinados presupuestos requeridos, exigidos normativamente, la voluntad de la ley que va a que ese caso sea justiciable, los presupuestos procesales que van de la capacidad de las partes para poder accionar, la competencia del juzgador, los requisitos de la demanda y reconvención. Y esto va a conllevar a que la resolución firme que declara la existencia de una relación procesal válida haga que precluya el proceso y por consiguiente esto va a evitar cualquier tipo de situación que declare algún tipo de nulidad, directa o indirectamente ataque esta relación procesal. Y finalmente, para cerrar este punto, recordemos que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil en este aspecto señala y establece algunas cuestiones a considerarse, que es de que si no se ha planteado nulidad hasta el saneamiento, ya no podrá ser empleada posteriormente en todo el desarrollo del proceso y tendrá que hacer un argumento para efectos de la apelación de la sentencia que se emita. Esto lo obviaré, ahí están los presupuestos procesales y ahí vemos una aclaración que lo que se procura en el proceso dentro de esta exigencia de los requisitos de presupuestos procesales en el sentido más favorable a la efectividad de derecho de tener una relación válida sobre el fondo, se inspira también en el principio de pro actione y en ese derecho de acción y el derecho de acceso a la jurisdicción que hace de que se tenga que garantizar esto por parte del órgano jurisdiccional y así también dar esa atención al justiciable en este ámbito. Bueno, dejo de compartir y si me queda tiempo, de acuerdo a lo que me digan, voy a responder alguna pregunta dentro de las que han formulado. Muy bien. Acá hay una pregunta que no respondí, ya finalmente para ir cerrando el tema del día de hoy. A ver, me dice, esa la respondí, del demandado, perdón, del colega Francisco Romero, la llegué a responder y señala, si el demandado me comenta que ya no vive ahí, mas su RENIEC expresa lo contrario, ¿qué debo realizar? Es acudir a la dirección de RENIEC. Y el otro mecanismo que le indiqué era ir de repente, acudir, si tiene RUC, al RUC ha declarado ante la SUNAT, que también es un mecanismo. Con todo esto yo podría ya, en ese contexto, proceder a indicar que se han agotado todas las gestiones para ubicarse el domicilio del demandado. Muy bien, acá señala otra pregunta que es larga. ¿Puedo responderla? Sí, de acuerdo a lo que me indiquen ustedes, porque ya Sí, estamos. sí, doctor, claro que sí. Muy bien, entonces voy a responder esa pregunta que están formulando. ¿Es posible ejecutar un acta de conciliación que determina dos obligaciones de hacer de manera cierta, expresa y exigible en materia civil? Sin embargo, no se estableció el plazo para la ejecución de los dos acuerdos consistentes en dos obligaciones de hacer: representación de un coheredero para la suscripción de un contrato y el cobro de las rentas mensuales hacia el inquilino y el saneamiento físico legal de terrenos en posesión. O se puede considerar inexigible e inejecutable dicha acta de conciliación al no haberse determinado el plazo para el cumplimiento de los dos acuerdos arribados. Lo primero que hay que tomar en cuenta siempre que hablemos de un acta de conciliación que va a ser tramitado dentro de lo que es el proceso único de ejecución es, y voy al Código Procesal Civil, al artículo, siempre hay que tomarlo en cuenta, al artículo del código relativo a que en este tipo de pretensiones lo que se tiene que observar, lo que se tiene que garantizar en este caso es de que la pretensión o en este caso la obligación contenida dentro de esta acta de conciliación tiene que darse, tiene que tratarse de un título
el cual reúna las características en torno a que pueda desprenderse de la misma, que se pueda hacer una obligación líquida, liquidable. Déjenme buscar el artículo pertinente para poder responder con claridad su pregunta, que está en el artículo. Wow, no lo tengo a la mano ahorita, creo que es el 698, si mal no recuerdo. Permítame por favor ver ahorita. Ese artículo fue derogado. Pero principalmente yo consideraría de que si se quiere pedir la ejecución de un acta de conciliación, lo primero es de que, claro, como usted lo dice, la obligación tiene que ser cierta, expresa y exigible en materia civil, y se va a ejecutar ese acta de conciliación, se va a pedir su ejecución conforme a los términos que han sido redactados. Yo le pongo un ejemplo, que siempre eran unas circunstancias en las cuales muchas veces no podían ejecutarse lanzamientos de terceros. Era que, por ejemplo, yo conciliaba con una persona para efecto de que esta persona me desocupara el inmueble, por ejemplo, pongamos, a finales de este mes, llegaba a finales de este mes y no lo desocupaba, y se iba ya a ejecutar esa acta de conciliación a través del proceso único de ejecución, y al momento de hacerse efectivo el apercibimiento y procederse, en este caso lanzamiento, se llegaba a evidenciar que no se encontraba esa persona ahí. Entonces, ¿puede ejecutarse esta acta de conciliación contra esa persona que no es la persona que concilió? Efectivamente que no, más aún tomándose en cuenta que el compromiso es con esa persona. Y si bien es cierto, el acta de conciliación contiene el acuerdo que han arribado ambas personas, no podría aplicarse a terceros, no podría aplicarse las mismas consecuencias en torno a lo que es un proceso de desalojo, porque muchas veces se han generado situaciones en las cuales se concilia con una persona que no es la deposicionaria, justamente para sacar al otro que está ahí. Entonces, volviendo a su pregunta, en torno a este aspecto, si no se ha establecido el plazo para la ejecución de los dos acuerdos, yo consideraría que por ahí va a haber una observación por parte del juez. ¿Cómo podría haber? Si en este caso se estableció un plazo para cumplir ese acuerdo. Pongamos que 60 días o 30 días. ¿Cómo podría entender que se ha incumplido ese acuerdo si no hay un plazo? Yo considero que ahí no se podría ejecutar esa acta por esa omisión que hay en este contexto. Muy bien, no hay ningún problema. Yo voy a compartir las diapositivas conforme me lo están indicando. Muchas gracias y disculpen que así escueto. Ha sido por la hora porque creo que hay otro compromiso con otro ponente para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Valdivia. Es siempre un placer para nosotros contar con usted. Y bueno, deseamos continuar también con su presencia en los eventos futuros que vayamos a realizar. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y les voy a compartir las diapositivas para que la puedan compartir con los participantes. Gracias. Hasta luego. Sí, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes.